La guerra en Ucrania decide en tiempo real el destino de miles de soldados ucranianos y también civiles. Rusia asegura que le han rendido cientos de soldados en la siderúrgica de Azov. Ellos mientras nuevos bombardeos en la ciudad de Severodonetsk deja decenas de muertos y heridos. Vamos en breve por más detalles. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Más combatientes ucranianos abandonan la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol bajo vigilancia rusa. Ucrania teme por el destino de sus soldados. Según Rusia, algunos van a enfrentar tribunales militares. Finlandia y Suecia discuten con Joe Biden su adhesión a la OTAN y reciben el respaldo del presidente en Washington. Luego, el asesor de seguridad de la Casa Blanca remató diciendo que Estados Unidos está preparado para responder a una agresión. Y Deutsche Welle se une a la investigación periodística que descubrió una desventajosa colaboración entre la Academia Europea y China. Se trata de una investigación exclusiva que documenta vínculos que terminarían fortaleciendo al aparato militar de China. Se lo contamos. Rusia dice que un total de 1.700 combatientes ucranianos se han rendido en la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol. Moscú además dijo que la mayoría ha sido llevado a una colonia penitenciaria en territorio controlado por ellos, mientras algunos heridos estarían siendo atendidos en hospitales, ellos según un video publicado por Moscú. Kiev espera recuperar a los soldados en un intercambio de prisioneros, al tiempo que Moscú advirtió que algunos de ellos podrían enfrentar tribunales militares por crímenes de guerra. Los soldados se rinden a un destino incierto. Estas imágenes, publicadas por el Ministerio de Defensa de Rusia, muestran a soldados ucranianos entregando sus armas tras semanas de asedio en la acería de Azovstal. De los 1.700 soldados que, según Rusia, se rindieron esta semana, más de 700 lo hicieron en las últimas 24 horas. En la comunidad internacional hay preocupación por lo que les pueda ocurrir y la Cruz Roja ya ha registrado a cientos de soldados como prisioneros de guerra. Moscú también ha difundido imágenes sobre supuestos soldados que se rindieron en Azovstal y ahora agradecen el trato recibido. No sabía qué esperar. Considerando lo que queríamos y lo que tenemos, al final resultó ser mejor de lo esperado. Me encuentro en el hospital de la ciudad de Novoazovsk. Me tratan bien, no hay maltrato físico ni psicológico. Nos tratan bien. El gobierno en Kiev tiene la esperanza de un intercambio de prisioneros. Pero las autoridades prorrusas en el este de Ucrania han sugerido llevar a juicio a algunos, mientras en Moscú políticos radicales exigen que los prisioneros ucranianos se enfrenten a la severidad de la justicia rusa. Así que el futuro de los prisioneros es más que incierto. Estados Unidos está preparado para discutir y responder a una eventual agresión contra Suecia y Finlandia. Esas fueron las declaraciones del asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, poco después de que el propio presidente Joe Biden manifestara su apoyo a las pretensiones de los países nórdicos de unirse a la OTAN. La primera ministra sueca, Magdalena Andersson, y el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, se reunieron con el presidente Biden en Washington para hablar sobre su ingreso a la OTAN. Ambos países habían solicitado esta semana el ingreso a la alianza militar. Sin embargo, Turquía bloqueó las conversaciones, aduciendo que ambos países apoyan a grupos kurdos que Turquía considera organizaciones terroristas. Bueno, Biden y sus declaraciones de apoyo incondicional a Suecia y Finlandia. Escuchemos. Suecia y Finlandia poseen sólidas instituciones democráticas, unas fuerzas armadas sólidas, unas economías sólidas y una sólida moral para optar por lo que es correcto. Cumplen todos los criterios de adhesión a la OTAN. Y con dos nuevos socios de la OTAN en el norte, mejoraremos la seguridad de la alianza y profundizaremos nuestra cooperación en todos los ámbitos. Finlandia y Suecia buscan adherirse a la OTAN y Ucrania a la Unión Europea. Respecto a aquello, el canciller alemán Olaf Scholz rebajó las expectativas y lo hizo en un discurso ante el Parlamento alemán, el Bundestag, donde también reafirmó su apoyo a Kiev, afirmando, entre otras cosas, que los aliados de Ucrania no aceptarán una paz dictada por Vladimir Putin.
Hace apenas 3 meses el canciller Olaf Scholz anunció tiempos de cambio en el Parlamento. Ahora justifica su política hacia Ucrania y subraya de nuevo que no habrá una paz impuesta. Rusia no debe ganar esta guerra y por eso Alemania seguirá suministrando armas, también material pesado. Ayudar en su defensa a un país brutalmente atacado no es una escalada. Pero insiste de nuevo en que no habrá iniciativas alemanas en solitario. Todo lo que hagamos debe perjudicar más a Rusia que a nosotros mismos o a nuestros socios. No haremos nada que convierta a la OTAN en partícipe de la guerra. El jefe de los conservadores, Friedrich Merz, acusa al canciller de un doble juego. Si el suministro de armas no sería una escalada, ¿por qué insiste tanto en esa escalada en las entrevistas? Y añade: Usted quiere dar la impresión de que las entregas de armas se están llevando a cabo, pero la verdad es que Alemania apenas ha suministrado armas en las últimas semanas. Olaf Scholz no hizo comentario alguno al respecto e ignoró la exigencia de Merz de cesar a la ministra de Defensa. Sin embargo, se mostró optimista respecto a un acuerdo sobre el anunciado Fondo Especial para el Ejército Alemán, que asciende a 100.000 millones de euros. Además, prometió a la ciudadanía que el gobierno saldrá al paso de las consecuencias del conflicto, especialmente la subida de los precios energéticos. No abandonaremos a nadie, especialmente a los ciudadanos con unos ingresos bajos o medianos. Viven a diario que los combustibles han aumentado de precios y también los alimentos, desde el pan hasta el aceite. El canciller termina enumerando todas las ayudas aprobadas, pero no anuncia nuevas medidas. Y a todo esto, el Parlamento alemán ha acordado retirarle al ex canciller Gerhard Schröder algunos de sus privilegios especiales como antiguo jefe de gobierno aquí en Alemania. Y Schröder ha sido duramente criticado por sus vínculos empresariales y políticos con Rusia, y el Parlamento Europeo ha pedido entonces sanciones en su contra. Schröder dejó su cargo en el año 2005 e inmediatamente pasó a trabajar para empresas energéticas estatales rusas como Gazprom y Rosneft. Y naturalmente Alemania decidida también a encaminar todos los negocios y también las sanciones hacia Rusia por el tema de Ucrania. De eso y más nos habla Rosa Casals. ¿Qué tal, Jenny? Bueno, pues sí, la guerra vuelve a ocupar hoy la jornada económica y esta vez de la mano de los ministros de Finanzas del G7 reunidos aquí en Alemania, que han acordado un nuevo paquete de ayuda para Ucrania en el que figura la contribución de 40.000 millones de dólares aprobada este mismo jueves por el Senado de Estados Unidos. Ucrania necesita este dinero para pagar sus facturas durante los próximos meses y podrá contar con el apoyo de la comunidad internacional. El miércoles la Comisión Europea propuso 9.000 millones de euros más de apoyo a Ucrania y un fondo para la reconstrucción del país. La comunidad internacional se vuelca, vemos, con la ayuda para Ucrania. Comentamos estas informaciones con nuestra compañera Ana Nieto allá en la Bolsa de Nueva York. Estados Unidos demuestra su compromiso con Kiev, una ayuda por valor de 40.000 millones de dólares. Ana, ¿a qué se va a destinar ese dinero? Bueno, pues esta ayuda es 7.000 millones más de lo que había pedido el presidente Biden al Congreso. Ahora mismo la mayor parte de esta ayuda se va a destinar al armamento, a proveer más munición a las tropas y más ayuda también a las tropas de la OTAN en Europa. Hay una parte que se va a destinar también a ayuda humanitaria a los casi más de 6 millones de personas que han sido desplazadas por este conflicto, y se van a destinar 8.000 millones al gobierno de Ucrania para que pueda seguir funcionando, para que pueda mantener el aparato del Estado, pagar pensiones, pagar salarios, mantener las luces encendidas, en suma. También se van a destinar 5.000 millones de dólares a un fondo de emergencia para el hambre. Eso es una de las cosas más importantes que no hace más que recordarse en Estados Unidos. La Casa Blanca confía que estas ayudas puedan durar aproximadamente 5 meses, es decir, hasta septiembre. Y el líder de la minoría republicana en el Congreso también cree que puede durar un tiempo significativo. Te diré que ahora mismo en Estados Unidos hay muy poco consenso de qué se puede hacer en el Congreso, porque los dos partidos están siempre a la greña. Sin embargo, en esto hay consenso y salen las cosas muy rápidamente adelante.
Bueno, desde luego, y como tú ya mencionabas, aumenta la preocupación por la crisis de hambre global provocada por esta guerra. ¿Qué planes hay para mitigar el problema? Desde Estados Unidos, como te dije, el gobierno de Biden va a proveer 5.000 millones de dólares y el Banco Mundial ha dicho que va a sumar 12.000 millones más a los 18.000 millones que todavía tiene que desembolsar para un fondo de ayuda contra el hambre a nivel global. Además, desde Naciones Unidas se está intentando negociar con Rusia para que se desbloquee todos los puertos del Mar Negro y se puedan exportar hasta 22 millones de toneladas que todavía siguen almacenadas en Ucrania. No obstante, el problema continúa porque la cosecha de primavera está en el aire, obviamente, y es muy difícil que pueda salir demasiado cereal de ahora mismo el campo de batalla que hay en Ucrania o de Rusia, que está ahora mismo bajo sanciones de la comunidad internacional. En muchos países se está intentando buscar una solución, sobre todo a la cuestión de los fertilizantes, pero en cualquier caso parece ser que la crisis va a durar mucho y que va a tener que ponerse muchísimo de parte de todos los países para tratar de mitigarla. El hambre, desde luego, un problema que afecta a los países más vulnerables. Muchas gracias por este análisis, Ana. Un saludo. Vamos a otro asunto. El Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil dio luz verde este miércoles a la privatización de Eletrobras, la mayor compañía eléctrica de América Latina, que se convertirá en la primera gran estatal a ser vendida por el gobierno de Jair Bolsonaro. Para ampliar mayoría, el órgano que fiscaliza las cuentas del Estado brasileño avaló la venta, que según el gobierno podría concretarse en la segunda mitad del año y generar un ingreso único de 13.500 millones de dólares para las arcas del Estado. La privatización, que ya fue aprobada a mediados de 2021 por el Congreso brasileño, se realizará vía capitalización mediante la emisión de nuevas acciones para reducir la participación del Estado del 72% al 45%. Un asunto que comentamos con nuestro compañero Marcelo Silva de Sousa, que nos acompaña desde Brasilia. Marcelo, cuéntanos, ¿qué significa esta venta para el ambicioso plan de privatizaciones que había planeado el ministro de Economía, Paulo Guedes, al comienzo de la administración de Bolsonaro, allá en 2019? Buenas noches, Rosa. Bueno, en principio una venta nada despreciable, la de la mayor compañía eléctrica de la región, que incluso en el corto plazo le puede dar buenas noticias al gobierno, porque algunos expertos señalan que puede provocar una caída en las cuentas residenciales de hasta 3%, unas cuentas que de cualquier manera van a aumentar cerca de 10% este año. Como te decía, una venta nada despreciable, pero que al mismo tiempo, si uno lo pone en perspectiva, queda sabor a poco para un gobierno que de la mano del liberal ministro de Economía, Paulo Guedes, se proponía vender un centenar de empresas estatales durante la gestión de Bolsonaro como una de las vías de sanear las cuentas públicas y achicar el tamaño del Estado. Incluso Guedes, que creó una Secretaría Especial de Estatizaciones y preveía vender, entre otras empresas, los correos brasileños y también algunas empresas de tecnología, algo que hasta ahora, en este primer mandato al menos de Bolsonaro, en caso de que sea reelecto, no van a salir del papel, porque poco se espera de que haya clima político para en un año de elección seguir con ventas importantes. Tú lo dices, a menos de 5 meses de las elecciones, Marcelo, la discusión por el futuro de las estatales brasileñas se ha colado en la campaña. ¿Qué puede esperarse sobre el futuro de la petrolera Petrobras? ¿Podría seguir el mismo camino que Eletrobras? Bueno, no es casualidad, Rosa, que de la mano de la venta de la principal empresa de energía eléctrica vuelva a discusión, se ponga sobre la mesa la petrolera Petrobras, porque en definitiva la energía y los combustibles han sido los dos grandes villanos en la subida de precios en Brasil, que tiene una inflación de más de 12% acumulada en 12 meses. Y nos referíamos justamente a Petrobras, la compañía petrolera que el gobierno de Bolsonaro está intentando poner en discusión nuevamente como su deseo de privatizarla este año. Un deseo que aquí en Brasilia pocos creen que pase de una voluntad política, de una manera de blindarse de los aumentos de combustibles que muchos empiezan a ver al presidente Bolsonaro como el principal responsable. Y digo esto porque hace pocos días nada más el jefe del Congreso, hablamos de el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, quien debe en última instancia autorizar la venta de la empresa estatal, dijo que Petrobras no está en el radar del Congreso para ser vendida este año, con lo cual en la víspera de una elección cada vez es menos probable que esa discusión pueda darse en 2022. Interesante análisis. Muchísimas gracias, Marcelo, desde Brasilia.
Vamos con otros temas de América Latina también, Jenny. Uno bastante inquietante, Rosa. El gobierno de Perú ha declarado la alerta sanitaria a partir de este viernes ante el aumento de los casos de viruela del mono en el mundo. No obstante, el Ministerio de Sanidad subrayó que aún no se ha registrado ningún contagio en el Perú, por lo que se trata entonces de una medida preventiva a nivel nacional. Y la viruela sísmica o viruela del mono es una enfermedad rara con una tasa de mortalidad variable según la epidemia, pero que hasta ahora, en su variante más grave, nunca ha superado el 10%. Procedente de África, en las últimas 2 semanas se han reportado casos en diferentes países de Europa, como Portugal, España o Reino Unido. Y también Estados Unidos se ha detectado allí la viruela del mono en un paciente, concretamente en el estado de Massachusetts, y las autoridades sanitarias están investigando ahora si tiene relación con los casos diagnosticados aquí en Europa. La viruela del mono es una rara infección vírica que suele darse en pequeños mamíferos en África Occidental y Central. La propagación suele ser a través de personas que viajan a esas zonas. Por eso, los médicos del Hospital General de Massachusetts, en Estados Unidos, no contaban con encontrar el virus en un paciente. En el transcurso de su admisión se le identificó como posible infectado con la viruela del mono, algo bastante inusual, ya que el paciente no había viajado ni estuvo expuesto a posibles animales portadores. Pensando en el paciente y a la vista de algunos casos en el Reino Unido, el equipo médico se planteó de manera más amplia el diagnóstico. Los médicos intentan ahora determinar si la infección está relacionada con un pequeño brote en Europa. Italia y Suecia son los últimos países que detectaron casos después del Reino Unido, Portugal y España. Las autoridades dicen estar observando de cerca el brote. No es probable que vaya a generar una transmisión importante, pero no lo podemos descartar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La viruela del mono es parecida a la viruela humana, aunque más leve. La mayoría de las personas se recupera en pocas semanas. Los típicos síntomas son fiebre, dolor de cabeza, cansancio e inflamación de ganglios. El virus se suele transmitir por contacto físico o fluidos corporales. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud insta a fijarse en erupciones cutáneas inusuales, los expertos subrayan que no hay necesidad de alarmarse. Puede transmitirse de persona a persona, pero el virus no es muy eficiente en la transmisión. Lo que normalmente observamos es que 1 o 2 personas se contagian y luego termina, porque no es muy infeccioso dentro de la población humana. Las autoridades subrayan que el riesgo público es reducido, pero aconsejan a quienes adviertan síntomas a aislarse inmediatamente. Y ponga atención a lo siguiente. El equipo de investigación de Deutsche Welle se unió a la investigación exclusiva científica de China, que es un proyecto de investigación periodística europeo liderado por la plataforma holandesa Follow the Money y Corrective. Un total de 11 departamentos de investigación en 7 países han analizado durante meses la naturaleza de las colaboraciones y hasta las noticias entre científicos chinos y europeos, y de hecho encontraron una gran cooperación directamente relacionada con el ejército chino. Y la pregunta, ¿Europa está después de todo ayudando a China a modernizar a su ejército? Este es un video promocional de una universidad china de élite. Emprendamos el viaje que fortalece nuestro ejército y hagamos sonar las trompetas de un ejército mundial. El video se realizó para la Universidad Nacional de Tecnología para la Defensa, institución que mantiene una estrecha relación con el ejército chino. Es parte de la estrategia llamada fusión cívico-militar, impulsada por el Partido Comunista. La fusión cívico-militar es enormemente importante, pues inserta el aspecto militar en todas las facetas de la economía y viceversa. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque la NUDT y otras universidades chinas están recibiendo ayuda precisamente desde Europa. DW y sus socios del proyecto Investigando la Ciencia China han estado rastreando las relaciones entre estas instituciones y las universidades europeas.
Y han salido a la luz una enorme cantidad de conexiones, incluyendo casi 3.000 publicaciones científicas elaboradas entre ambas partes y que, en parte, tratan temas altamente sensibles. Los científicos alemanes han colaborado en más de 230 publicaciones con la NUDT. Son muchos documentos. La mayoría de ellos son aparentemente inofensivos, pero encontramos algunos que podrían tener una aplicación de doble uso, es decir, que podrían utilizarse tanto para fines civiles como militares. Un ejemplo bastante interesante es un estudio que analiza cómo se pueden rastrear grupos de personas. China podría tener interés en rastrear a determinados grupos étnicos como los uigures. Este es solo un ejemplo de cómo se puede pasar del uso civil a otro uso más malintencionado militar. La investigación de tecnologías de uso dual debería estar regulada. Hablamos con la jefa de uno de los mayores financiadores. Tengo que decir que la Sociedad Alemana de Investigación no financia la investigación de relevancia militar. Esto está excluido de nuestra financiación. Pero tal y como muestra nuestra investigación, sí se han financiado algunos proyectos cuestionables. Preguntamos al secretario del Ministerio de Educación, responsable de regular este sector, y este alude a la Constitución alemana. En Alemania hay libertad de investigación. Las instituciones científicas y sus trabajadores deciden por sí mismos. No podemos hacerlo todo desde Berlín. Actualmente no hay pruebas de que se haya infringido la ley. Pero tanto la Unión Europea como Alemania han declarado que China es un rival sistémico, un Estado autoritario luchando por crear un mundo muy diferente. La experta en China, Didi Kirsten Tatloff, está muy satisfecha por las revelaciones que aportó nuestra investigación. El refrán dice, no muerdas la mano que te da de comer. Yo le daría la vuelta y diría, no alimentes la mano que te muerde. La Universidad Nacional de Tecnología Militar tiene claros sus objetivos. Dedicamos nuestras vidas a la modernización del Ejército de Defensa Nacional. La pregunta es si las universidades europeas quieren realmente ayudar a que lo consigan. ¿Y qué debería hacer Alemania y Europa con las conclusiones de esta investigación? Aquí en Berlín nos recibe Olaya Argüeso, quien es redactora jefe de Correctiv, la organización alemana que ha coordinado esta investigación junto con la holandesa Follow the Money. Señora Argüeso, muchas gracias por esta entrevista, bienvenida, y parto preguntándole inmediatamente, Europa y China, cooperación de doble filo, decimos, ¿de qué envergadura es vuestro hallazgo y sabían las universidades a dónde iban a parar sus proyectos de investigación? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, como se comentaba en el vídeo, hemos trabajado con más de 350.000 papers, es decir, publicaciones científicas, en los que al menos un científico europeo trabajaba con un científico chino. Y de ahí hemos extraído los 3.000 artículos entre científicos europeos y científicos chinos que estaban afiliados con una universidad cercana al ejército chino. Respecto a la pregunta de si las universidades sabían que esto estaba ocurriendo, desde luego lo que sí sabían, o desde luego no requiere mucho esfuerzo, es averiguar que muchos de estos científicos chinos estaban, como descubrimos también en nuestra investigación, afiliados a la National University of Defense Technology, que es una universidad puramente militar china, adscrita al ejército. Eso no es muy difícil de determinar porque muchos de esos científicos, antes de venir a Alemania, tienen publicado su currículum online, donde claramente dicen que pertenecen a esa universidad. Y han publicado tanto estudios científicos antes de venir a Alemania y después de volver a Alemania con esa universidad. Entonces, una amplia crítica también a los académicos que han participado en este tipo de proyectos. ¿Desde cuándo está sucediendo este intercambio de conocimientos, de estrategias, de técnicas involuntarias, llamémoslas, de proyectos? Y lo pregunto porque si bien ahora se quiere frenar esta situación a través de esta denuncia amplia, la pregunta es ¿cuánta información se ha combinado hasta ahora? Pues la base de datos sobre la que estábamos trabajando recoge artículos científicos, publicaciones científicas entre los años 2000 y 2022. Y principios de 2022, o sea, de las últimas 2 décadas. O sea, que es realmente hemos puesto de manifiesto que hay que este tipo de colaboraciones llevan puestas en marcha durante bastante tiempo, pero se han incrementado en la última década aproximadamente.
¿Han entregado ustedes el resultado de esta investigación a las autoridades alemanas y esperan con ello cambie algo, como por ejemplo una regulación incluso a nivel europeo? Bueno, la respuesta a esa pregunta es que esas limitaciones o esas regulaciones ya existen, ¿no? Lo que habría que preguntarse es si realmente son suficientes, porque lo que demuestra nuestra investigación es que realmente hay mucho margen de mejora. Y en lo que se refiere a si hemos entregado esta información a las universidades o al gobierno, nuestro trabajo se basa en información pública y que en el caso, por ejemplo, de la encuesta que hemos llevado a cabo entre universidades, son las propias instituciones las que nos han proporcionado esa información. Así que realmente no hay necesidad porque esa información está ahí para quien quiera verla. Señora Argüeso, muchas gracias por las informaciones. Muchas felicidades también por este estudio de Correctiv. Muchas gracias en Berlín. Muchas gracias. Y tras casi 2 años viviendo en Abu Dhabi, Juan Carlos I, rey emérito de España, regresó al país para una breve visita cargada de polémica. Y es que son muchas las voces en España que le exigen explicaciones por el posible origen irregular de parte de su fortuna. El ex monarca, que aterrizó en el aeropuerto de la ciudad de Vigo, se encontrará durante su visita con su hijo, el actual rey de España, Felipe VI. Juan Carlos I decidió exiliarse en 2020 ante la indignación causada por unas revelaciones que hablaban, entre otros asuntos, de cobro de comisiones ilegales por parte del ex monarca. La Fiscalía, sin embargo, resolvió finalmente archivar las causas judiciales en España. Y al finalizar, el compositor griego Vangelis falleció a la edad de 79 años en Francia. Y Vangelis nos deja una extensa obra musical en varios campos, pero su nombre va a quedar siempre unido a bandas sonoras excepcionales, como por ejemplo las de Carroza de Fuego y Blade Runner. En 1992 compuso para Ridley Scott la música para la película La Conquista del Paraíso, por la que obtuvo varios premios. La música de Evangelos Odíseas Papatanasiou suele incluir sintetizadores y recrear también una atmósfera envolvente. En su honor, la Unión Astronómica Internacional dio un nombre, Vangelis, a un asteroide. Y así nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.